Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Math Rocks. Tenemos en esta parte, fíjense, algo muy interesante. La aplicación de la trigonometría, funciones trigonométricas para saber alturas. Son problemas clásicos, clasiquísimos. En esta parte, cómo saber, poniendo una altura, sabiendo una distancia, sabiendo el ángulo de elevación, el ángulo de depresión, cómo calcular la altura de algún objeto. Y yo soy el profe John y esto es Math Rocks. Antes de empezar, fíjense, para hablar de un ángulo de elevación, lo voy a hacer un poquito para acá. El ángulo de elevación es el ángulo que se forma de abajo hacia arriba. Un observador, aquí está un observador, aquí está viendo, aquí están sus ojitos. Esta parte, este es el ángulo de elevación. En esta parte de aquí, de que está observando hacia arriba, este es el ángulo de elevación. Cuando alguien está viendo hacia abajo, así, estamos viendo algún objeto de esta parte, el ángulo de depresión, vamos a trazar una línea horizontal y el ángulo de depresión es este. Entonces, tenemos ángulo de elevación, ángulo de depresión. Eso es muy importante. Ya que aclaramos esta parte de depresión, elevación, pues vamos al problema en sí. Ese problema lo pueden hacer ustedes en su casa, lo pueden hacer. Existen aplicaciones en el celular que arrancan con la cámara. Yo enfocando la cámara hacia algún objeto me dice el ángulo de elevación. Si yo sé, por ejemplo, cuánto tiene de altura mi casa, ¿sí? Si mi casa mide 3 metros de alto, me subo a la parte de la azotea, o si tienen muchos pisos, dependiendo, con eso yo puedo enfocar con esa aplicación, con la cámara del celular a una montaña, puedo saber cuánto tiene de altura la montaña. Así de cabrona es la trigonometría. Pero vamos al ejercicio en sí. La idea es muy simple. Bueno, disculpen un poco mis dibujos, no soy bueno dibujando. Está una montaña, está un edificio que tiene una altura de 10 metros. Bueno, si fuera bueno para dibujar, pues haría tutoriales de dibujo, ¿no? Pero es una montaña y es un edificio. Ahora, vamos a decir que el ángulo, de aquí hay una persona en la cima de la montaña, y entonces el ángulo de depresión de esta parte, está el observador en la parte de arriba, y decimos que el ángulo de depresión desde la punta, desde la cima de la montaña hasta el edificio es de 20 grados. Aquí tenemos el ángulo de depresión. Ahora, cuando esta persona enfoca con su celular, con la aplicación que les acabo de decir, la parte de abajo del edificio, vamos a tener un ángulo de elevación de 30 grados, vamos a decirlo así. Entonces, en el dibujo, ya quedando, fíjense, tenemos que, bueno, aquí en este mismo punto deben de coincidir los dos. Entonces sería el ángulo de depresión en la punta del edificio es de 20 grados. El ángulo de elevación de aquí, de la base del edificio hasta arriba, es de 30 grados. Y sabemos que este edificio mide 10 metros. La pregunta aquí es, bueno, ¿qué distancia hay del edificio hasta la montaña? Le llamamos X. ¿A qué distancia hay del edificio hasta el observador? Y además, ¿cuánto mide la montaña? Esa sería la otra pregunta. Aquí en este caso, pues vamos a sacar otra aquí. Ya esto le llamamos Y, para saber al final cuánto vale la altura de la montaña. Sabríamos que entonces en esta parte, si sumamos Y más los 10 metros, yo ya tengo la altura de la montaña. En esta parte pues es un ejercicio, abusé de la anotación, pues la montaña es mucho más grande, pero pues en el dibujo es para que se entienda. Vamos a tener en esta parte dos triángulos. El primer triángulo es un triángulo que tiene Y en el cateto de aquí, el cateto opuesto, y aquí tiene 20 grados. ¿Cuál es la base? ¿Cuánto va a valer la base de este triángulo? Pues va a valer X, porque X, si yo lo traslado aquí arriba, en esta parte estamos formando el
triángulo, aquí tiene Y, bueno, aquí me pasó un poco, ahí está, Y en esta parte vale X. Tengo el primer triángulo, entonces sería este triángulo. Y de ese triángulo yo puedo sacar, fíjense, tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Ocupamos la función trigonométrica de la tangente. Si han visto los videos saben que tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces tendríamos de este primer triángulo que la tangente de 20 grados es igual a Y sobre X. Después tenemos otro triángulo. Es el triángulo que se forma. Estos 10 metros los trasladamos para acá. Entonces tendríamos un triángulo más grande que tiene Y y 10. Estos Y y 10 lo pasamos para acá. Y tendríamos el triángulo formado de la siguiente forma. Aquí sería un ángulo de elevación de 30 grados. Aquí valdría Y más 10, que es la parte esta de aquí. Y además también tendríamos que vale X en la base. La X sigue siendo la misma. Tenemos otra vez la función tangente y dice que de esta parte la tangente de 20, no de 30, es igual a Y más 10 sobre X. Bueno, aquí no me quedó muy bien la X, ahí está. Y ahora tenemos dos relaciones entre Y y X, de tal forma que esta parte es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esto me va a generar la X, la paso multiplicando. Sabemos entonces también, esto lo podemos sacar con la calculadora y sabemos que la tangente de 20 y la tangente de 30 pues son al final de cuentas decimales y los voy a ocupar. Debe de estar en grados su calculadora y dice tangente de 20 es 0.363. ocupando decir 3 decimales nada más, sería 0.363 y la tangente de 30 vale 0.577. 0.577. Entonces en esta parte tendríamos la X, la paso multiplicando, entonces sería 0.363 por X menos Y es igual a 0. La Y la pasamos restando y aquí tendríamos 0.577 por X menos Y es igual a 10. Y en esta parte pues tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para resolverlo pues podemos ocupar cualquier método. Recuerden que tenemos 5 métodos: gráfico, igualación, sustitución, suma y resta, determinantes. Y aquí pues podemos ocupar el de suma y resta porque es el que se adapta más. Y tendríamos solamente pues hay que restar estas dos ecuaciones. Sería esto menos esto, este menos este se van a cancelar. Y tendríamos 0.363 menos 0.577 por X es igual a menos 10. Estas dos se cancelaron, por lo tanto X es igual a menos 10 entre 0.363 menos 0.577. Aquí se me acabó la línea y entonces X es igual, aplicando la parte de la división y la resta, que X es igual a 46.728 metros. Y así ya tengo lo que vale la distancia de la montaña al edificio. Teniendo esta parte, pues lo único que tengo que hacer es sustituir aquí en alguna de las dos y ya con eso tengo el valor de Y. Tendríamos entonces, sustituyendo, lo voy a escribir acá, sustituyendo, sería 0.363 por 46.728 menos Y es igual a 0. Por lo tanto, Y es igual a 16.96
2 metros. Y por lo tanto, para concluir, la altura de la montaña tiene una altura de, que era y más 10, entonces sería a esto hay que sumarle los 10 metros del edificio, 26.962 metros. Y así es como se resuelven estos tipos de ejercicios. La mayoría de los ejercicios que te dicen de presión, elevación, se resuelven de esta forma, sacando dos triángulos. Ya que tienen esos dos triángulos con alguna función trigonométrica, podrían ocupar seno, coseno, tangente, ¿sí? En esta parte, pues lo único que tienen que hacer es sacar los dos triángulos. Cada triángulo me genera una ecuación, resolvemos el sistema de ecuaciones y con el resultado tenemos la parte de las alturas. Bueno, de mi parte ha sido todo, espero les haya servido mucho esta parte, este momento de cavilación matemática, en la cual les expliqué cómo ocupar las funciones trigonométricas para su problemario. No olviden, sigan las redes sociales. Yo soy el profe John y nos vemos en el siguiente Math Rocks.